Buenos días, aló, buenos días, jóvenes. Buenos Vamos a, días, profe. buenos días. Si se escucha bien, se ve, me avisan, por favor. Sí, todo bien. Ok, gracias. En unos segundos comenzamos. Ahí está la página principal del tema de hoy. Buenos días, jóvenes. Bien, jóvenes, los números que hemos estudiado hasta ahora son números enteros y con ellos hemos establecido propiedades, reglas, sobre todo con las 4 operaciones, ¿no? Bien, y haremos ahora lo mismo, pero con las fracciones y con los decimales. Entonces, este es prácticamente el complemento de todo lo que ya saben. Empezamos así. ¿Qué es una fracción? Bueno, desde el punto de vista de la aritmética, es un cociente indicado, ¿no? En donde hay dos elementos, el numerador y el denominador, ¿no? Simplemente que no se quiere hacer la división, simplemente el numerador es como el dividendo, el divisor es como el denominador, ¿no? ¿Bien? La única restricción es que el elemento denominador no debe ser cero. El numerador puede ser cualquier entero. Acá dice f igual a sobre b. Entonces el de arriba, el a, debe ser entero. Y el de abajo también entero, pero sin contar el cero. No puede haber un cero en el denominador de una fracción. Eso ya lo vimos en división, ¿no? El divisor no puede ser cero, ¿no? Bien. Con esa diapositiva comenzamos el tema de hoy. Pueden tomar nota. Para continuar el estudio hay una especie de clases de fracciones. Un ordenamiento de las muchas fracciones que se pueden formar, hay clases especiales, ¿no? Vamos a ver enseguida esas clases o categorías, ¿no? Fracción propia. ¿Cuándo una fracción es fracción propia? ¿Sí? Si se acuerdan del colegio, bacán. Si no, acá lo recordamos. Es propia cuando el valor absoluto de la fracción es menor que la unidad, ¿no? Por ejemplo, un medio, un tercio son fracciones menores que la unidad, ¿no? 3/4, 2/3, 5/8, ¿no? Igual da lo mismo decirlo, es una fracción propia cuando el numerador, en valor absoluto, ¿no?, es menor que el denominador, ¿no? O sea, hay dos maneras de reconocerlo, ¿no? Imaginando cómo es la fracción en la recta numérica, y es menor que 1, bacán. O si no, cuando el numerador a es menor que el denominador, ¿ya?, en valor absoluto, ¿no? Porque pueden ser números enteros, ¿no? O sea, pueden tener signo de esos términos. Ejemplos de fracciones propias. 7 sobre 20, o 7 veinteavos, como quieran leerlo, menos 3 quintos, menos 35 sobre 97, o 5 onceavos.
pueden copiar esta diapositiva que presenta la primera categoría o tipo de fracción. Bueno, y para continuar, si esta es la fracción propia, o sea, vale menos que la unidad, también hay otra que vale más, ¿no? Y que se llama, o su término, su nombre es fracción impropia. ¿Bien? En el caso de la fracción impropia, al revés, pues es mayor que la unidad. Digamos el término 1, la fracción 1, cuando nos referimos a una especie de igualdad en el numerador y en el denominador. Ya, entonces, excepto ese caso, cuando el numerador supera el denominador, la fracción es impropia. O cuando el valor de la fracción es mayor que 1. Esta es la primera definición y luego la equivalente es valor absoluto de A mayor que el valor absoluto de B. Ejemplos, ahí están, pueden copiar. Profesor, disculpe, ¿puede poner la anterior? Claro, claro, cómo no. Ya, primero empezamos con fracción propia, ahí está, y ya hemos llegado a fracción impropia. Son las dos categorías que hemos presentado para los que recién se conectan. Gracias, profesor. De nada, ya. Y continuamos ahora con la siguiente categoría en cuanto a clases de fracciones, ¿no? ¿De qué tipo puede ser una fracción? Vamos a ver. Puede ser que resulte irreductible o también se lee irreducible a veces, ¿no? ¿Qué significa esto? Que sus términos ya están reducidos, ya no se pueden reducir más, ¿no? ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el numerador y el denominador resultan primos entre sí. No se puede simplificar más la fracción, ¿ya? Entonces, por definición, el numerador y el denominador deben ser primos entre sí. O sea, su máximo común divisor es la unidad. No hay nada que los divida a ambos excepto la unidad. Ejemplos. Esa fracción, bueno, no se nota, ¿no? Si ya está simplificada, pero si se toma la paciencia de buscar factores, verán que el de arriba es 7 veces 997 y el de abajo es 13 veces 997. Se anula el factor común, que es 997, en realidad sería su máximo común divisor, y quedaría la fracción simplificada. Esa ya es irreductible. Es la forma en que a veces debemos presentar una fracción. Muchas veces cuando se resuelve un problema y se llega a una fracción como esta, la primera, 6.900 sobre 12.000, no es bueno dejar así el resultado. Hay que buscar si se puede o no simplificar y dejar el resultado ya completamente simplificado. Es mejor, ¿no? Ya, la siguiente es un ejercicio. A ver, hablando de fracciones irreductibles, ahí hay una pregunta sobre eso.
Una pregunta antes de empezar el planteo. Si la diferencia de los términos de la fracción es 2, pongamos que yo escribo A sobre B como representante de la fracción, entonces, ¿qué significa que la diferencia sea 2? ¿Que A menos B sea 2 o B menos A igual a 2? No se sabe aparentemente el orden, ¿no? Pero eso es porque no han leído todo, ¿no? En realidad, una de estas es la que cumple, la otra no. ¿Dónde está lo que debemos de ver con más cuidado? Acá donde Que dice, la fracción está entre un medio y 3/4. claro, como un medio y 3/4, las dos son fracciones propias, entonces la que estamos buscando, como está contenida, incluida entre dos fracciones propias, también debe ser propia, pues, ¿no? Entonces, si la fracción A sobre B es propia, quiere decir que A es menor que B. O sea que pueden empezar a colocar, en lugar de B, pueden colocar pues A más 2, ¿no? O sea, esta de acá ya no se cumple, no se cumple esta. B igual a A más 2, porque el numerador debe ser menor que el denominador. Bien, aclarado entonces, por ahí se empieza. Bien, vamos a continuar con la resolución entonces. El denominador debe ser un número primo, dice, ¿no? Bien, vamos a llamarlo P, y como el numerador es menor, entonces le ponemos P menos 2, ya con esa seguridad, ¿no? Porque la diferencia de los términos es 2. Y establecemos el intervalo indicado, ¿no? Que la fracción está entre un medio y 3/4. ¿Ya ustedes saben resolver esto? A ver, se reduce a este sistema de inecuaciones. En el lado izquierdo me va a salir 2p mayor que 8, o sea, p mayor que 2 sale de acá, ¿no? Y por el otro lado me sale p menor que 8, o sea, p está comprendido entre 2 y 8. A 4 y 8, a ver por qué. Ah, sí, 4 y 8. Bien, pero p es primo, entonces recuerden que solo hay, bueno, hay pocos números primos en ese intervalo, ¿no? El único es 7, ¿no? 5 no, 6. Bueno, 5 sí es. Ah, pero acá dice que el número primo no divide a 10. Entonces, 5 divide 10, por lo tanto no es, ¿no? El único que puede quedar ahí es 7. 5 sétimos. Y la suma de sus términos para marcar la clave es 12. Muy bien, pueden copiar. Ya lo habían hecho Víctor Manuel y Valeria. Si tienen alguna duda, consulten. Profesor equivocado, no es 4p menos 8, ¿no? A ver, vamos a chequear, ¿no? A verdad, ¿no? Acá hay, este es P menor que 2P menos 4. Pero sale igual, ¿ah? No hay problema. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque en lugar de un medio se puede colocar 2/4. Pues, ¿no? O sea, acá hay una especie de equivalencia, ¿no? Acá en lugar de un medio han puesto 2/4. Y 2/4 es lo mismo que un medio, ¿no? Entonces, 2 por P, acá está, y 4 por P, y 4 por 2. O sea, está bien, es lo mismo. Ya, pero si quieren lo arreglamos para que no haya dudas. Entonces aquí quedaría, lo que pasa es que se va P menor que 2P menos 4. Sí, claro, se va a mover esto, ¿no?
No, ahí nomás hay que dejarlo. Lo que pasa es que este 1/2 se ha cambiado por 2/4 para hacer más rápidas las operaciones, ¿no? Para simplificar los pasos, ¿no? Esto es equivalente a 2/4. Y ahí se ha trabajado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, no hay error, ¿ah? Por si acaso está todo bien. Ya, continuamos. Hay más tipos de fracciones. Por ejemplo, la fracción ordinaria. La mayoría de las fracciones son ordinarias, por su nombre. Es casi cualquier fracción, pero acá hay un caso en donde no es ordinaria. Bien, para que sea ordinaria, el denominador no debe ser 10 o potencia de 10. ¿Sí? ¿Ya? O sea, 1/10, 2/100, 3/1000, esos no son fracciones ordinarias. ¿No? Cuando el denominador es potencia de 10, eso está reservado para la fracción decimal. A esas fracciones se les llama decimales. ¿No? Cuando en el denominador hay un 10, un 100, o un 1000 o un 10.000. ¿No? Ya, continuemos con estos casos donde se averigua de qué tipo puede ser una fracción. Ya copiaron esto, ¿no? A ver, avanzamos. Ahora, cuando están en grupo, las fracciones también tienen nombre. Por ejemplo, se habla de fracciones homogéneas cuando en el grupo de fracciones todas tienen el mismo denominador, ¿no? No importa que un denominador sea, por ejemplo, con un signo y otro con otro signo distinto, con lo positivo o negativo, pero en valor absoluto tiene que ser igual. Ahí tenemos tres fracciones con denominador 4. Bueno, una de ellas tiene denominador -4, pero no importa. Basta que tenga el mismo valor absoluto y las tres se consideran homogéneas. El otro caso es heterogéneas, cuando los denominadores tienen alguno de valor absoluto diferente a los demás. Bien, cuando ahí tienen estas tres que parece que son homogéneas por el 5, ¿no? Pero no, el 10 es distinto a los otros denominadores. Por lo tanto, esas tres son Pero no se puede heterogéneas. simplificar para que sean homogéneos. Ah, pero así como está, son heterogéneas. O sea, si tú simplificas, ya tendrías 4 quintas acá, y ya serían homogéneos. Pero así como está, no, pues. Y hay un caso más de fracciones en grupo que se llaman equivalentes, ¿no? ¿Cuándo son equivalentes? Cuando se cumple eso de las proporciones, producto de extremos igual a producto de medios. Miren, ahí tienen esta igualdad, ¿no? Bueno, serie de igualdades, ¿no? En lugar de un medio puedes escribir 2/4, puedes escribir 4/8, 3/6. En cualquiera de ellas se cumple que A por D, miren, o sea, A en este caso es 1 y D acá es 4. 1 por 4 es igual a 2 por 2, ¿no? O si no, 2 por 8 es igual a 4 por 4. Basta que se cumpla eso de razones y proporciones
producto de extremos igual a producto de medios y las fracciones resultan equivalentes. Abajo hay una nota que dice, si en los términos de una fracción ya son reducidos al máximo, o sea, son primos entre sí, entonces al multiplicar esos términos por un factor cualquiera k, no entero no nulo, se obtiene una fracción equivalente. Obvio, pues, ¿no? Porque acá se anula el k y queda m sobre n. Profesor, ahí es m sobre m. ¿Sí? Ah, en el último, ¿no? Sí. Ay, tiene razón. Aquí ha salido dos veces la m, ¿no? Qué buena dice, ¿sí? Ya, creo que está bien. Gracias por avisar. Bien, entonces ya hemos cubierto los diferentes tipos de fracciones, ¿no? Ahora pasamos a, como el tema es ambos, fracciones y decimales, a ver qué cosa podemos decir del cambio de una fracción a su forma decimal. Bueno, todos sabemos que un medio es igual a 0,5, ¿no? Bueno, para decir 1,5 a veces ponemos 1 al costadito de la fracción 1,5, o si no, 1,5, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre hay una expresión decimal que representa a una fracción, ¿no? Basta con dividir con calculadora el numerador entre el denominador. Bien, tenemos varios casos que se pueden presentar, a pesar de que la cosa es bien simple, no basta con dividir, ¿no? Es que a veces sale exacto y a veces sale inexacto, ¿no? Por ejemplo, yo divido 32 entre 125, me sale 0,256, ¿no? Bien, pero eso ocurre porque cuando ya la fracción no se puede reducir más, miren, acá está ya irreductible, el denominador solo tiene factores 2 y 5. Una mezcla de ellos o un 2 o un 5 como mínimo, ¿no? Y acá tenemos 125 que es 5 al cubo. ¿Bien? Como solamente es una mezcla de factores 5, entonces genera un decimal exacto. Por ejemplo, 1250 es 2 por 5 a la cuarta. ¿Bien? Entonces el 2 y el 5 son los únicos que forman el denominador, por lo tanto se genera este decimal exacto. ¿Sí? Un ejemplo más. Con el denominador 64, que es 2 a la sexta, una potencia de 2, entonces el decimal exacto es este, ¿no? Enseguida vamos a ver los casos en donde esto no puede salir exacto, o sea, sale llamado inexacto con periodo, ¿no? Pueden copiar esa lista de esa presentación con los ejemplos. Tengan a la mano calculadora porque en algunas operaciones vamos a tener que buscar, ¿no? Cuántas cifras decimales se generan a partir de una fracción dada, ¿no? Tienen, ¿no? Tienen calculadoras a la mano, o si no, en el peor caso, la del celular puede servir también.
Continuando. Representación decimal. Decimal inexacto periódico puro, cuando el denominador de la fracción irreductible no tiene ni 2 ni 5. Ejemplo, 1/3. El 3 no tiene nada que ver con 2 ni con 5, es primo con esos números. Entonces, genera esa fracción, perdón, ese decimal. 0,333, periódicamente 3, ¿no? En lugar de poner muchas veces la cifra 3 y puntos suspensivos, se escribe una sola vez la cifra 3 y un adornito arriba, ¿no? Que indica que esa cifra se va a repetir, que forma un periodo. Otro caso, por ejemplo, 7/11, me genera la fracción, perdón, el decimal 0,636363. Basta con copiar un periodo, un grupo 63, ponerle el adornito arriba, y eso ya es una representación de que es decimal periódico puro. El periodo en esos casos se dice que es 63 o 63. Otro más, y con 3 cifras periódicas, ¿no? 3/37 es 0, y a partir de la coma se repite el 081, 081 un montón de veces. Por lo tanto, el periodo es 081. Ya, si quedó claro esto, continuamos. ¿Qué falta? Hemos visto decimal exacto y decimal periódico puro. A ver, ¿quién se acuerda de otra categoría que nos está faltando ver? A ver, ¿quién se acuerda de sus clases en el colegio? No sé en qué época estudiaron fracciones. Me imagino que hace muchos años, ¿no? Porque esto se ve desde la primaria. A mí me enseñaron en inicial. Ya Bueno, ves. en el último. Bien, según Miriam Alexandra, nos falta ver un caso que se llama periódico mixto. Claro, porque en este caso, periódico puro es cuando inmediatamente después de la coma empieza a repetirse las cifras, ¿no? Pero hay un caso en donde no, pues después de la coma hay cifras que no se repiten y luego vienen las cifras que se repiten. A eso se le llama periódico mixto. Bien, acá tenemos ese caso, ¿no? ¿Y cuándo sale periódico mixto? Bueno, a diferencia del caso anterior, ¿no? Que era cuando el número era primo con 2 y con 5, ahora, aparte de ser primo con 2 y con 5, debe tener un factor que sí sea 2 y o 5. ¿Qué significa 2 y o 5, no? Porque quiere decir, es más, para abreviarlo, que puede ir el factor 2 o puede ir el factor 5. O mezclados, un grupo de 12 y 5, ¿no? Aparte de eso, tiene que ir cualquier otro factor distinto a 2 y a 5. Pero primo, estamos hablando de factores primos. Ya, ejemplos. Con los ejemplos se entiende mejor. En la fracción 1/6, ¿no? El 6 es 2 por 3. Ahí tenemos una mezcla de factor 2 con uno que es diferente a 2 y 5, que es el 3, ¿no? Y por eso se genera este decimal, 0,1666, ¿no? El 1 no se repite, el 6 sí. Por lo tanto, solo se le pone ese adornito al 6. ¿Entendido? Ya. El 1 no se repite, se llama cifra no periódica. El 6 sí se repite, se le llama cifra periódica. En el caso de 7/44, al dividir, sale esto, 0,15, y a partir del 15, 90, 90, 90. Por lo tanto, el 15 no se repite, se escribe obligadamente. Y después ya se escribe el 90, que sí se repite, ¿no? Vamos a dividir, por si acaso, 7/44. Si quieren, háganlo con calculadora, dividan 7 entre 44. 0,15909090.
Acá ha salido un poquito mal este adorno. Vamos a arreglarlo. Debería ser más chico el adornito, ¿no? Ya lo achicamos. Ya, solo es para el 90. Ya. Ahí tienen otro caso más. Es 8 sobre 135. Ahí no se ve bien el 135. Ya, quedó, ¿no? El 0 no se repite y 592 sí se repite. Ya, pueden copiar eso. Y entonces quedamos en que para que genere periódico mixto, aparte de factor distinto de 2 y 5, ¿ya? Tiene que ir un 5 o un 2. En este caso, miren, en el 135 va el 5. Con eso se cumple, de ahí salen las cifras exactas, ¿no? Y del 25, que es 3 al cubo, sale el periodo, la parte periódica. Luego vamos a dar reglas un poquito más que complementan este primer caso, ¿no? Ya, volvemos a la presentación principal y avanzamos, ¿no? Una aplicación para que practiquen con todo lo que hemos visto y se obtenga la fracción irreductible de esa expresión e indique la suma de los términos. O sea, hay que obtener el equivalente en fracción de toda esta suma de decimales. A ver, rapidito nomás. Ya, ¿cuánto salió? Dice, a ver, acá lo han puesto. La C, ¿no? Ya lo han hecho Jeremy, Isabel, Miriam y Víctor Manuel. Muy bien. Veamos. Primero como fracciones. 0,4 es 4 sobre 10.
0,22 es 22 sobre 100, o sea, el número de cifras corresponde al número de ceros, ¿no? 0,27, 27 sobre 100 y 0,125 es 125 sobre 1000. Y aquí, ojo, estas todavía no son homogéneas, pero hay un método, ¿no? Se busca el denominador común a los 4. En este caso es 1000, porque 1000 contiene todo. Se coloca sobre 1000 y se va dividiendo, y ustedes saben, 1000 entre 10 y luego por 4. Sale 400. 1000 entre 100, que cosa es 10, y por 22, 220. ¿No? 1000 entre 100, que es 10, y por 27, 270. Y finalmente se agrega solamente 125 y ahora se suma. Va a salir 1015 sobre 1000, pero ahí hay para simplificar, ¿no? Quinta. Quinta de 1200 y quinta de 1015 es 203. Y ya eso no se puede reducir más, porque 203 ya no tiene nada en común con 200. Suma de términos ya de la fracción irreductible 403. La C. Muy bien. Pueden copiar. Bien. Vamos a continuar ahora con más conceptos, ¿no? En el colegio se aprenden unas reglas para obtener fracciones generatrices, ¿no? O sea, cuando ya tenemos el decimal superior y todo, podemos obtener la fracción, o sea, el método al revés, ¿no? Primer caso, cuando el periodo arranca después de la coma, ¿no? O sea, se llama periódico puro. Se copia todo el periodo como numerador y un grupo de 9 abajo como denominador. ¿Ya? Tantos 9, acá dice tantas cifras 9, como indique la cantidad de cifras periódicas. O sea, ustedes cuentan acá en el grupo de cifras que tiene este adorno, porque es el periodo, y cuentan, por ejemplo, 8 cifras, abajo ponen 8 9, ¿no? Es el ejemplo. Tenemos 459 como grupo de 3 cifras que forman periodo. Por lo tanto, 3 9, ¿no? Se copian 3 9 abajo y arriba el número sin adorno ya, solamente 459. Al simplificar, el primero, este de acá es 17 por 27 y el otro es 37 por 27. Se va el 27 y queda esta fracción, ¿no? Pueden copiar esto. Aplicación 3 para que practiquen. A ver. Calcule la última cifra del periodo de esa fracción. Algunos dirán que en la parte inferior hay un periodo. No, acá hay un grupo de cifras 3, un montón de cifras 3. No se sabe cuántas, pero es una cantidad limitada. Porque se ve después de los puntos sucesivos que está el último 3. Es una cantidad finita. Ya, si se ha entendido bien la idea de cuándo el número tiene su generatriz, ¿no? Ya indicada. Bien, basta con que en lugar de puros 3 abajo haya puros 9.
Y el número de arriba se convertiría en su, digamos, un paquete de cifras periódicas, ¿no? Para que de este denominador 3333 pasemos a 999 como una fracción equivalente, basta con multiplicar por 3, ¿no? ¿Ya? Y de acá para allá se ha multiplicado por 3. Por lo tanto, si esto lo multiplico por 3, me sale el numerador correspondiente que terminaría en cifra 1. Porque 7 por 3 es 21, ¿no? Termina en 1. Bien, por lo tanto, ese 1 sería la última cifra del periodo, ¿no? Ahí está, planteado, U igual a 1. No facilita. Ya, muy bien, casi todos se dieron cuenta. Profesor, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Claro. Esto, ¿no? Ya, profesor, gracias. Bien. Ya. Para que entonces el denominador se convierta en un grupo de 9, basta con multiplicar a esto por 3. Y como termina en 7, al multiplicarlo por 3 va a terminar en 1. U vale 1. Continuamos. Más sobre generatrices. Hace un rato vimos la de decimal periódico puro, ¿no? Ahora cuando es un periódico mixto. ¿Bien? Este es un caso representativo. Por ejemplo, después de la coma hay dos cifras que no se repiten porque no tiene adorno. Esa es la parte que no se repite, o sea, no periódica. Siguen tres cifras CDU con el adornito, quiere decir que sí se repiten. Entonces, eso equivale a todo lo que ven acá. Se copia el número como está sin la parte no periódica junto a la parte periódica. Todo esto forma un grupo de 5 cifras. Todo se escribe junto, como un número normal de 5 cifras. A ese número se le quita la parte AB, o sea, la parte que no se repite, la parte no periódica, ¿no? Y luego se forma el denominador con 9 y ceros, pero cuidado. ¿Por qué hay 3 9? Porque hay 3 cifras en el periodo. O sea, el número de 9 corresponde al número de cifras periódicas. ¿Y por qué hay 2 ceros? Porque se ponen tanto ceros como cifras no periódicas vamos a representar. Tal como indica el texto que está acá arriba que deberían leer, ¿no? Dice tantas cifras cero terminales como cifras no periódicas. En este caso las no periódicas son la A y la B, o sea, dos ceros, ¿no? Bien, un ejemplo con números ahora para después de que se dé con letras. A ver, si tienen 0,45 y periódico lo que sigue, 1,7, se copia 4.517 como si fuera un gran número de 4 cifras. Se le resta el par de cifras no periódicas, 4, 5. Y abajo, ¿por qué dos nueves? Porque el periodo es 1,7, tiene dos cifras. ¿Por qué dos ceros? Porque hay dos cifras no periódicas. ¿Sí? Ya terminan de hacer la operación y simplifican si es que fuera necesario. ¿Sí? Pueden copiar eso. Bien, continuamos. Una aplicación para que practiquen. Calcule la suma de términos de la fracción irreductible equivalente a la generatriz D. A ver, acá tienen cuidado que el último, en la cifra 3, tiene ese adornito de periodo.
Ya, a ver, hacerlo. Ya, vamos a resolver. Tenemos respuestas ya de, a ver, ¿quiénes han marcado respuestas? Valeria, Miriam, Oscar, Diana y Víctor Manuel. Bueno, casi todos coinciden, supongo que está bien. Ya, entonces, 7083, todo copiado junto, menos 708. Como hay una sola cifra periódica, un solo no. Seguido de 3 ceros porque hay 3 cifras no periódicas. Ya, hechas las operaciones, se formó 6375 sobre 9000. Pero no está reducida, hay que buscarle el factores primos, ¿no? Descomponiendo en factores, esto es 17 por 375, abajo también 24 por 375, queda 17 sobre 24. Suma de términos, a ver cuánto suman, 41. Muy bien, correcto, voy a copiar. Ya, continuamos, a ver otro más, practicando. A ver, una regla para otro sistema, ¿no? Cuando estamos en base n, ¿cómo serían las generatrices? Bien, parecido al caso de la base 10, ¿no? Acá los números ya no serían decimales, sino simplemente números que representan a esta expresión, ¿no? Que ya no sería número decimal, sería un número en base n, ¿no? Y menor que la unidad o componente después de la coma, ¿no? Que separa parte entera de la parte no entera. Bien, si hay una cantidad exacta de cifras después de la coma, entonces se copia ABCD. Y abajo la unidad seguida de, si se tiene 4 cifras, bueno, sería de 4 ceros, ¿no? Una regla similar a la de base 10. Entonces, cuando el decimal, bueno, perdón, cuando el número en base n tiene una cantidad finita de cifras, ¿no?
Ahora, hemos visto casos donde hay cifras que se repiten, ¿no? Bueno, antes un ejemplo del que sale exacto, ¿no? 0,324 en base 6. Se describe la fracción, a ver, 324, como si no hubiera nada, simplemente le ponen la base 6. Y abajo la unidad seguida de 3 ceros, pero no olviden de ponerle base 6. Si hacen cambio de base, se tiene esta fracción, que no vale la pena dividirla porque no van a salir estas cifras, porque si dividen va a salir en base 10, ¿no? Ustedes lo dejan ahí, ¿no? 3, 1 sobre 5, 4. Profe, se le pasa a base 10, ¿no? No entendí. No, el 1000 se lo pasa a base 10. ¿Quién lo pasa a base 10? Todo se pasa. No entiendo. De 1000 a base 6 lo pasa a base 10, ¿o no? Claro, porque este número ya no tiene abajito nada, quiere decir que está en base 10, ¿no? En realidad esto de acá está por gusto, no es necesario que lo hagan. Vamos a omitir esto. O sea, basta con que resuelvan hasta esta parte, ¿no? O sea, esto de acá no es necesario, porque no se trata de buscar que se cambie a base 10, simplemente que lo escriban dentro de esa base, ¿no? O sea, ahí nomás acabaría el ejercicio, ¿ya? Pues eso de llegar a la representación en base 10 es innecesario. Ya, ahí nomás debe acabar la idea, ¿no? Ya tengo esto, le copio el número arriba y la unidad seguida de varios ceros. Pero ojo poniéndole la base 6, tanto al numerador como al denominador. Esa es la regla. No sé si está clara o no. A ver cómo la ve así. El número que está abajo no se debe leer como mega. Este número no es 1000. Este número es la unidad seguida de 3 ceros en base 6. Y eso equivale a 1 por 6 al cubo. Eso ya lo hemos estudiado en numeración. Y eso equivale a 216. Pero como le digo, eso ya serían una continuación del ejercicio que no es necesario hacer. Ya, ahora el ejemplo cuando hay cifras que se repiten. O sea, periódico puro. Se copia el periodo como numerador, se le coloca ya no el adorno en forma de curva, sino simplemente el grupo de cifras, ¿no? Y abajo ya no se ponen 9, porque en base n ya no hay 9, ¿no? El 9 estaba en base 10 porque es la cifra más alta de la base 10. En base n hay que usar la cifra más alta, que es n-1. Por eso se pone n-1 3 veces. Equivale a decir 3 9, pero ojo, esos serían los 9 de la base 10, ¿no? 3 cifras máximas, una por cada cifra pedida. Esa es la regla, ¿no? Ejemplo, a ver, 0,45 en base 8. Se copia el número 45, la base del 45 que es 8, y abajo, como en base 8 la cifra máxima es 7, se ponen 2 7. Ahora, si tú lo cambias a base 10, ya es si tú quieres, ¿no? Pero esto no es necesario. Por gusto esto lo voy a borrar, ¿ya? Ya, esto de acá no es necesario. Hasta ahí nomás, porque si no se van a confundir, van a creer que el ejercicio termina al final. Eso es todo. La regla es cambiar, ¿no? Cómo buscar el numerador y el denominador de la fracción. A ver, otro caso ahora con el mixto, ¿no? Hay dos cifras que no se repiten porque no llevan el adornito. Y las otras dos sí llevan el adornito, son las que se repiten. Primero se copia el número completo, ABCD, no olvidar de ponerle la base. Se le resta la parte AB, que no se repite, ¿no? Y abajo, como hay dos cifras en el periodo, se ponen dos cifras máximas, 2 veces n-1. Y 2 ceros porque hay dos cifras no periódicas.
siempre poniéndole la base a todo lo que hemos escrito. N, N. Un ejemplo de este caso, ahí lo tienen, donde, insisto, la última parte no es necesario que lo haga. De eso no trata el ejercicio. Como se... Y a esto de acá no es necesario, ¿no? Por gusto. Simplemente tienen que escribir la fracción en su primer paso nomás, ¿no? O sea, a Profe, 2,4 le están quitando 2. Y al profe, denominador, diga, ¿ese 2 que se le quita es en base 10 o en base 7? ese 2 es 2. No interesa en qué base, es 2. Ok. Si quieres le pones la base, ¿no? 7, 10, 8, 9, 20.000 y es 2 mismo. No es necesario ponerle base. Profe, pero si fuera otro número como 41, se le pondría en la base que está el decimal, ¿no? No entiendo, pero ya, le voy a poner el 7, ¿ya? Porque creo que se han confundido. Ya, este 2 debe llevar base, ya, aunque no es necesario, ya, le ponen su base 7, ya, pongan. ¿Está bien? Cuando un número es menor que la base, ya no es necesario ponerle base. No sé si quedó clara la duda. Ya, a todo le ponen base, tal como dice, n, arriba al 214 le ponen base 7, al 2 que se le resta también le ponen base 7, y al 660 también le ponen 7, a todo le ponen base 7, no hay problema. Ya, avanzamos. Vamos a borrar los borrones para que no se vea mal. Ya está. A ver, una aplicación para que practiquen. Calcule la diferencia de los términos de la fracción irreductible que al ser representado en el sistema octal, por si acaso el sistema octal es el de base 8. ¿Eh? Ojo, acá dice que esta es la fracción, pero ojo, está en el sistema octal, o sea, no le han puesto la base, pero se sobreentiende que aquí falta, debe ponerse un 8. Ahí. ¿Por qué no se ha puesto? Porque acá lo dice claramente en palabras que es un sistema octal, ¿no? Acá dice. Vamos a ponerlo de resaltador amarillo. Ya, espero que hayan entendido la aclaración. Ese número no está en base 10, a pesar de que no se le ve la base, ¿no? 0,715 periódico. Este es un número de la base 8, es el sistema octal. ¿Entendido?
Bien, ya hay resultados de Kim, Valeria, Oscar, Geraldine y más. Víctor. Vamos a ver. Como ya sabemos que está en base 8, se copia 715, hay que ponerle la base. Ya le resta 71, hay que ponerle la base. Y abajo, ¿por qué 700? Porque un solo 7 porque hay una sola cifra periódica, que es el 5. Y dos ceros porque hay dos cifras no periódicas. ¿Listo? Ahora sí se hace el cambio de base. Ahí está. Simplificando un poquito más, llega a 404 sobre 448. Ahí pueden simplificar cuarta. Y queda 101 y 112, ¿no? Eso ya es irreductible. Tienen la diferencia. 112, bueno, 12 menos 1, ¿no? 11. La C. Muy bien. 5 sueltos. Felicitaciones a Valeria, a Oscar, a Geraldine y Víctor Manuel que lo hicieron correctamente. Ya, siguiente. A ver, parecido, pero ahora en base 6. Y ignoren las alternativas porque no corresponden, ¿no? Háganlo así nomás sin alternativas. Ya, no hay alternativas para este problema. Por el momento. Ya simplemente hay que decir cuál es la fracción que sale en base 6, ¿no?
Bueno, este es como un cambio de base especializado para números que no son enteros, ¿no? Está en base 4. Luego de base 4 hay que pasarlo a base 10 y de ahí recién a la base 6. Vamos a ver, y hay respuestas de Valeria, de Víctor, de Kevin. Vamos a ver. En el numerador 2,1 y abajo 3,3, ¿no? Es el periódico puro en base 4. En base 4 la cifra más alta es 3, porque por 2 veces la cifra 3. A ver, 2 por 4 más 1, tengo 9. Abajo 3 por 4 más 3, tengo 15. Simplificando queda 300, ¿no? Pero ojo, eso está en bases 10, ¿no? En el texto dice, representen un sistema de base 6, o sea, falta, ¿no? ¿Cómo se pasa a base 6? Hay una regla, ¿no? Como en base 6, 5 es la cifra más alta, entonces esto ya se puede notar que es la generatriz de la base 6, ¿no? 3 sería el periodo, 0,3, ¿no? Entonces la representación exacta sería 0,3 periódico puro en base 6, ¿sí? Nada más. Ahí acaba. Dice clave C, pero ojo, no era necesario. Borré las claves, ¿no? Porque había otros números, ¿no? Ya, pueden copiar eso. Profesor, en fracción sería 3/5. Ah, sí, claro. Y esa fracción puede ser una fracción en base 6 o una fracción en base 10, porque tanto el 3 como el 5 son cifras de esas bases. Ya, profesor. Ujú. Bien, entonces quedamos en que salió un periódico puro con una sola cifra, que sería la cifra 3, periódica en base 6. Bien, continuamos otro ejemplo, ¿ya? MCD y MCM de fracciones. ¿Cómo se calcula el MCD o el MCM de un grupo de fracciones? Acá están las reglas. Pero ojo, las fracciones tienen que ser irreductibles, no se deben olvidar este detalle, ¿no? Si me dan varias fracciones, yo puedo aplicar estas dos reglas, pero cuando ya están reducidas al máximo, ¿no? Cuando ya son irreductibles las tres, ¿no? Se calcula, para hallar el MCD, ¿no? Se calcula el MCD de los numeradores, el MCM de los denominadores, y ahí están los términos de la fracción que buscamos. Esta fracción resultante sería el MCD de las tres que me dieron. Algo parecido se hace con el MCM. Veamos un primer ejemplo. A ver, calcule el MCD de estas tres fracciones. Notamos que algunas no están reducidas. Los 16 y 10 faltan, ¿no? 15 arriba, 50 abajo también falta. Entonces, primero las reducimos. A ver, ¿cómo serían las fracciones reducidas? 16 arriba, 10 abajo se reduce a 8 quintos, ¿no? La 12 séptimos ya no se puede reducir más, ahí queda. Y 15 sobre 50 se reduce a 3 décimos.
Esas serían las nuevas fracciones, ¿no? 8 quintos, 12 séptimos y 3 décimos. Ahora, el MCD corresponde a 8, 12 y 3, no a los números originales. No se saca MCD a 16, a 12 y a 15, cuidado con eso, sino que a 8, 12 y 3. Y se saca el mínimo como múltiplo de 5, 7 y 10. A ver, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuál es el MCD de 8, 12 y 3? Son PC, ¿no? Entonces, 1 arriba y abajo 70. ¿Sí? Pueden copiar. 1 sobre 70. Ya, continuando. Siguiente ejemplo. Calcular el MCM de las fracciones que están ahí. Las mismas del caso anterior. De repente no chequearon bien la segunda parte de la regla, así que retrocedo antes de presentar este ejemplo. Miren, acá está cómo se calcula el MCM, ¿no? Dice MCM de los tres numeradores, ACE, y MCD abajo de los tres denominadores. O sea, arriba MCM de los numeradores, abajo MCD de quiénes, de los denominadores, ¿no? Ya, así calculan el MCM. Ojo, siempre la regla es cuando las fracciones hayan sido reducidas, ¿no? Cuando ya sean irreductibles. Y ahora sí, resuelvan este ejemplo. Bien, parece que ya está resuelto. A ver, veamos. Por la fórmula. Hay que simplificar primero. Ahí están las fracciones simplificadas, 8, 12 y 3. MCM de 8, 12 y 3. A ver, el mínimo con un múltiplo sería 8 por 3, 24, porque 24 ya contiene 2, ¿no? 24 arriba. MCD, abajo tenemos 5, 7 y 10, ¿no? Primos entre sí, o sea, 1. Entonces 24 arriba, 1 abajo, listo. Muy bien, así lo habían resuelto correctamente varios de ustedes: Valeria, Kevin, Oscar, Víctor y Miriam. Y termina esta presentación con una propiedad que, ojo, es una propiedad un poco secreta, pero ahí está, ¿no? Analícenla, en algún momento puede utilizarse, ¿no? Esta propiedad dice que si dos fracciones sumadas dan un número entero, ojo, dos fracciones a sobre b más c sobre d sumadas dan un entero, entonces tienen que ser homogéneas, b igual a d, o sea, denominadores iguales, ¿no? Pero cuidado,
previamente las fracciones tienen que ser irreductibles, ¿no? Dos fracciones irreductibles solamente suman un entero cuando son homogéneas. Esa es la regla. Si quieren, pongan un ejemplo, ¿no? Busquen fracciones que no sean homogéneas, ¿no? Para darle la contra. Fracciones heterogéneas que sumadas de un entero, no van a encontrar nunca. No hay dos fracciones heterogéneas que sumadas de un entero. Ojo, pero esas heterogéneas tienen que ser irreductibles, ¿no? Bien, avanzamos. Una aplicación para que practiquen. De hecho, es un tipo problema de razonamiento matemático con caños, ¿no? Típico de los caños. A ver, reserva.
Bien, parece que ya hay respuestas. Bueno, una sola veo acá. Hay dos, Valeria y Miriam. Muy bien. En realidad el problema es sencillo. Basta con averiguar qué pasa en cada hora de trabajo, ¿no? O de actividad de estos dispositivos, ¿no? Dos de ellos llenan agua y el otro más bien bota el agua, ¿no? Entonces, el que cada uno hace su trabajo, pues llenar o botar, ¿no? Entonces, el A llena en 8 horas todo el depósito, todo el tanque. Hay que hacerlo por reducción a la unidad de tiempo, ¿no? En una hora a ver qué pasa con A, qué parte de todo el trabajo hace, ¿no? Si en 8 horas hace todo, en una hora hace un octavo o llenará un octavo, ¿no? Igual, si B todo lo llena en 3 horas, en una hora llena un tercio. Entonces hay que llevar a la unidad de tiempo las actividades de los tres elementos, ¿no? Dice que el desagüe botaría todo el agua del tanque en 12 horas. En una hora es capaz de botar un doceavo. Entonces hacemos las sumas y restas necesarias para lo que pasa con los tres dispositivos en una hora, ¿no? Entonces A y B suman porque llenan, ¿no? En cambio C desaloja, o sea, resta, ¿no? En una hora se suma la actividad de A con B, un octavo más un tercio, y se resta lo que ha botado el seno, que es bote el agua, ¿no? Un doceavo. En una hora son capaces de hacer, miren todos los cálculos, 3 octavos del trabajo, ¿no? O sea, llenan 3 octavos de tanque en una hora, ¿no? Multipliquemos por el número de horas y eso es igual a la unidad, ¿no? Porque la unidad representa el trabajo lleno, al tanque lleno. Sale que el tiempo es 8 tercios de hora. Para pasar de horas a minutos, se multiplica por 60, ¿no? Y pueden chequear, sale 160 minutos, la C. Muy bien, a quienes ya lo habían resuelto, o sea, Valeria y Miriam. Si hay dudas, consulten. Profe, ese uno es una hora, ¿no? Depende. ¿A cuál uno te refieres? Hay un montón El de uno. que 3 octavos por T igual a uno. Ese uno que No, significa. yo lo dije. Dije, se multiplica por el número de horas. T es un número de horas. 3 octavos es lo que hacen en una hora, ¿no? En 2 horas harán 6 octavos, en 3 horas harán 9 octavos. O sea, yo no sé cuántas horas, entonces 3 octavos por N o por T, por lo que tú quieras, ¿no? Y como eso representa al trabajo completo, se debe poner 8 octavos, pero en lugar de 8 octavos se ha puesto 1. O sea, este 1 es 8 octavos. No sale exacto, pues, porque ¿cuántas veces debes de juntar 3 octavos, 3 octavos, 3 octavos para que salga 8 octavos? No sale entero. Ah, ya, ya. Ya, Gracias. ¿de qué? Bien, ya si quedó claro este problema, ojo, de este tipo hay un montón de problemas en sus tareas. Ahí van a tener oportunidades de seguir practicando. Avancemos, ¿eh? Hay una parte que falta hacer, que es la última parte de esta exposición, para luego pasar a puros problemas, que es determinación de la cantidad de cifras que tiene una fracción, ¿no? Vamos a las cifras por sus dos categorías. Puede haber cifras periódicas, puede haber cifras no periódicas, ¿no? La cosa es que en la representación decimal, ojo, volvemos a la forma decimal, ya olvídense de bases. Estas reglas que vamos a ver son para base 10, para el número decimal. Bien, tenemos una fracción, ojo, base 10, ¿eh? Con numerador n y denominador 2 por 5. Pero ojo, hay varios factores 2 y varios factores 5 en el denominador. La fracción expresada así ya es irreducible. Esa fracción
genera un decimal exacto. Ya lo sabemos por una regla anterior, ¿no? ¿Por qué genera un decimal exacto? Porque en el denominador solo hay factores 2 y 5. Ahora el asunto que queremos averiguar, ¿cuántas cifras tendrá el decimal exacto? La regla es bien sencilla. La cantidad de cifras generadas es el mayor de los dos exponentes. O sea, comparan el X con el Y, entonces uno de ellos va a ser mayor. Entonces, ese número, el mayor de los dos, es la cantidad de cifras. A ver un ejemplo. 37 arriba, 40 abajo. Si expresamos 40 como producto de 12 y 5, verán que es 2 al cubo por 5. 8 por 5, ¿no? Ya, entonces acá se ve claramente que al exponente 2 le corresponde un 3 y al exponente del 5 le corresponde un 1, ¿no? 3 y 1. ¿Cuál es el mayor? 3, ¿no? Entonces hay 3 cifras en el desarrollo. 3 cifras decimales, como pueden verlo si lo dividimos, ¿no? ¿Entendido? A ver esto para que practiquen rapidito un ejemplo más. A ver qué fracción. 15 sobre 32. A ver cuántas cifras va a generar. Claro, si lo dividen ahí van a ver, ¿no? Pero sin mirar, sin dividir, ¿no? 32 es 2 a la quinta. No hay factor 5, no importa. El único que aparece es el exponente del 2, que es 5. Dice la cantidad de cifras, ¿no? Ya, 5 cifras decimales. Si dividen, se ve, ¿no? Ya, pueden copiar. Ya, avancemos. Otro caso más. Este es el caso de decimal exacto. Ahora vamos a ver el caso de decimal periódico. Cantidad de cifras periódicas que genera una fracción. A ver, regla, ¿no? La fracción irreductible f igual a n sobre d, son numerador n, denominador d, genera un decimal periódico puro. Ya, tenemos que estar seguros de eso, que genera un decimal periódico puro. Ahora el asunto es cuántas cifras, ¿no? Para saberlo hay que recordar que el número, el denominador, debe ser primo con 10, o sea, no debe tener ningún factor 2 ni 5. No tiene factores 2 ni 5. Eso ya saben, pues una regla. Pero el asunto es saber cuántas cifras va a tener el periodo. Acá está la regla. La cantidad de cifras del periodo es la cantidad de cifras 9, falta, el menor número de la forma 999 que contiene a D. No sé si quedó clara esta reglita, la que está con listones amarillos, ¿no? Para que quede claro con un ejemplo, ¿no? Se hace con la regla de los 9, puros 9, ¿de qué forma? ¿No? A ver, nos da una fracción cuyo numerador y denominador, ojo, ya están reducidos, irreductible, ¿no? Pero que el denominador sea primo con 10. O sea, no tiene ni 2 ni 5. A ver, esto, ¿no? 12 arriba, 37 es irreductible. Y 37 no es, además es primo, ¿no? No tiene que ver nada ni con 2 ni 5. No tiene mitad, no tiene quinto. Ya, ¿qué hacemos? Averiguamos cuántos 9 juntitos, así apretados, cuántos 9 contienen al denominador, a 37. Si quieren pueden jugar con su máquina. 2 9, 3 9, 4 9. A ver, ¿cuántos 9 contienen a 37? ¿Quién sabe? ¿Cuántos 9 juntos hay que escribir para que
el resultado del número formado contenga... 4 nueves. A ver, divida 4 nueves entre 37. Compruébelo, tiene que salir exacto, ¿no? El número de 9 debe contener a 37. Víctor Manuel acá manda en el chat, Valeria también. Solo 3 nueves. Creo que se le pasó un 9, ¿no? A ver, 3 nueves, ¿no? Si dividen 9 es 37 por 27, ¿no? Por lo tanto, se necesitan 3 nueves. Por lo tanto, 3 son las cifras del periodo. No hay que hacer más. Eso es todo. ¿Pueden copiar? Si alguien no entendió, fácil. Simplemente lo divide y va a darse cuenta que después de la coma aparece 3, 2, 4, 3, 2, 4. O sea, periódico en 3, 2 y 4. ¿Ya? Le ponen adornito al grupo de 3 cifras. 3, 24. ¿Quedó clara la idea? Profe, ¿me puede explicar, por favor? ¿Qué parte? Los A ver, acá hay varios renglones. Primer renglón, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y luego viene el ejemplo. ¿Qué parte quiere que le explique? quiero entender la tercera y cuarta. Los listones amarillos. Sí. Ya. Aunque acá está bien clarito, pero es cuestión nomás de leerlo con paciencia. Ya. Dice la cantidad de cifras del periodo. ¿Ya? La cantidad de cifras del periodo es la cantidad de cifras 9. O sea, tú necesitas saber cuántos 9 escritos así en forma consecutiva, 9, 9, 9. ¿Cuántos 9 tú tienes que escribir para que contengan al denominador de la fracción que tú quieres, ¿no? Ojo, no se trata de cualquier número de 9, sino el menor número de 9, ¿no? Entonces, por eso es que han tenido que ir tanteando con calculadora. ¿Usted tiene calculadora, señorita? A ver, ¿podría mostrarme su calculadora? Sí tengo, profe, pero... O sea, sí tiene, le creo. Pero, Sí. entonces usted tiene que en su calculadora meter 2 9 y dividirlo entre 37. Ojo, que no va a contenerlo, no sale. Luego ponga 3 9, lo divide entre 37. Luego ponga 4 9. Pero, ojo, con 3 9 dicen que sale. Yo no sé, no lo he hecho. Sale 27. Entonces ya, ese número de 3 9, los 3 9 contienen a 37, por lo tanto, 3, el número de 9 es el número de cifras periódicas, ¿no? Acá dice bien claro, la cantidad de cifras del periodo es la cantidad de cifras 9. ¿Vale? Sí, profesor, muchas gracias. Correcto. Muy bien su consulta porque ha servido para muchos que de repente también tenían la misma duda. Esta es la famosa regla de los 9 y como hay que tener cuidado con los 9, esta tablita les va a ayudar. Pueden copiar. Cuando hay 9 juntitos, de acuerdo a la cantidad de 9 que junten, aparecen factores de ese grupo, ¿no? Los 4 9 contienen a 9, a 11 y a 101. Y a todas sus combinaciones están acá, ¿no? Esa tabla les puede servir. Ya, no hay que leer la tabla porque por algo es tabla, ¿no? Cuando la necesiten la van a consultar. Tómenle fotos, tenganla bien guardada, ¿no? En la diapositiva, no, mejor dicho, en el material que hay en el aula virtual, ahí debe estar esta tabla en un documento aparte, ¿no? En la separata de fórmulas. Bien, esa separata la pueden imprimir y tienen una especie de resumen
formulario de todos los capítulos que hemos hecho durante todo el curso. Ya, avancemos. ¿Alguna duda sobre esta tabla? ¿Alguien tiene curiosidad, consultar algo? No, ¿no? Es una tabla limitada, no hemos pasado a muchos 9, máximo acá hay 7, ¿no? Si alguien quiere tabla más grande, pueden buscarla en internet, ¿no? Hay tablas con 8, con 9, con 10 9 juntos, ¿no? No es necesario tener tanto, ¿no? Lo fundamental es hasta 6 9, ¿no? Ya, avancemos. Profesor, Diga. en el segundo renglón de la tabla dice 39. Creo que no se divide. 39. Ah, es 9 9. Claro, sí, tiene buena vista usted. Muy bien, gracias, ahorita lo corregimos. Ya, entonces, este es 9 9, claro. Sí, pues. Ya. Gracias, señorita. Muy buena vista. Ya está arreglado. Ya. Avancemos con una última regla. Ya. Esta es la regla ya común que junta todo lo que hemos visto en una sola, ¿no? Dice determinación de la cantidad de cifras periódicas y no periódicas generales. O sea, cuando es mixto, ¿no? Pongamos este caso, ¿no? Un numerador cualquiera n y abajo, para que salga mixto debe de haber mezcla de 12 y 5 y otros factores que no tienen nada que ver con 12 y 5, ¿no? Entonces, por partes, ¿no? Aparte del 2 y el 5, que ya saben que es para la parte no periódica, estos números P, Q, R, cada uno de ellos por separado está asociado con un periodo típico, ¿no? Con el denominador P genera una cantidad de cifras que llamamos A, ¿no? Por ejemplo, si P fuera 7, habría ¿en cuántos 9 está contenido un 7? Ese número sería A, ¿no? ¿Ya? O sea, el 7, si P fuera 7, tendría un periodo, ¿no? 13, ¿no? El 13 también tiene periodo, el 11 también tiene periodo. Entonces, los números que son primos con 2 y 5 tienen periodos ya conocidos, ¿no? Ya, una vez que ya conoces los periodos de P, de Q y de R, generas o tienes que juntarlos todos en uno solo. Un solo grupo de cifras que contenga A, P, Q y R, ¿no? Ahí hay una regla. La regla dice que tienes que hallar el mínimo común múltiplo de todo lo que has encontrado. ¿Sí? Esta es la regla. ¿Sí? F genera el mínimo común múltiplo de los periodos de P, Q y R, ¿no? Bien, tenemos el ejemplo de numerador 41, denominador 2 a la 6, por 5 a la 9, por 101 y por 271. A ver, ¿por qué decimos que el 101 genera 4 cifras periódicas? A ver, ¿por qué? A ver, renglón por renglón vamos a analizar, ¿eh? Esto como si fuera el P, ¿no? P, Q y R sería, bueno, acá no hay R, hay P y Q nomás. P es 101 y Q es 271. A ver, el P, hacia el 101, ¿por qué genera 4 cifras periódicas? ¿Quién se dio cuenta? Porque el 101 en la tabla anterior está en 4 nueves. Miren, el 101, acá está metido en este grupo de 4 nueves, ¿no? Está contenido en 4 nueves. Por eso que su sola presencia indica que se requieren 4 nueves, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, 101 genera 4 cifras periódicas, ¿no? Y el 271, ¿por qué genera 5?
porque tienen que averiguar en la diapositiva anterior. El 271, miren, está como descomposición de 5 nueves, o sea, está contenido en 5 nueves. Por lo tanto, ahí hay que aplicar la regla, ¿no? Si uno de los factores requiere 4 cifras en el superior y el otro 5, entonces el periodo común a los dos debe tener el mínimo común múltiplo de 4 y 5, o sea, 20 cifras periódicas. Esa es la regla que estamos dando acá, ¿no? Entonces, sin hacer toda la división, porque no cabe, no habría, en la calculadora no cabe esto, podrían decir que hay 20 cifras periódicas y 9 cifras no periódicas. ¿Por qué? Porque miren, el máximo entre 6 y 9, entre los factores de 2 y 5 es 9, ¿no? El máximo de los exponentes es 9. 9 cifras no periódicas y el mínimo común múltiplo de los periodos que hay acá, que es 20. 20 cifras periódicas, ¿no? En la regla. Ese es el ejemplo. Pueden copiar. Esta es la regla general, ¿ah? Con esta ya sale cualquier problema. Claro, si alguien tiene una calculadora súper, puede dividir 41 entre todo este número y chequear que efectivamente hay 20 cifras periódicas y 9 cifras no periódicas. O sea, su calculadora debe tener 9 más 9 más 20, perdón, 29. Y para que se vean más periodos, 40. Debe tener por lo menos 50 cifras. A ver, ¿tienen calculadora con 50 cifras en la pantalla? No, ¿no? Pero se puede obtener una, ¿no? ¿Cómo? En Internet, ¿no? En Internet hay calculadoras súper gigantes, ¿no? Que en donde caben hasta 1000 cifras, ¿no? Pueden averiguarlo ahí y comprobar que lo que hemos hecho acá es correcto. Ya, si no hay dudas, avancemos. Dudas no hay, ¿no? No, no son 29. A ver, Valeria dice que son 29. No. Son 9 cifras no periódicas. Esas salen primero. Luego siguen 20 periódicas y esas se van repitiendo de 20 en 20. O sea, tendrías un paquete de 9 cifras, otro paquete de 20, y ese paquete se va a repetir de 20 en 20. O sea, ¿cuántas cifras? Un montón. 9 más 20 más 20 más 20. La cantidad de cifras que salen es ilimitada, infinita, ¿no? Pero como mínimo, para ver que se repiten las 20, serían un grupo de 9 y 2 de 20 para que se vea que se repiten esas 20. O sea, un total de 20 más 20 más 9, 49 cifras para estar más seguro. 50 ya. En una calculadora de 50 cifras lo puedes hacer. No sé si Valeria tiene acceso a una calculadora así. No se puede decir que hay 29 cifras en total, solamente se puede decir que hay 9 cifras no periódicas y 20 cifras periódicas, nada más. Eso de 29 en total está de más, no tiene sentido. A ver, señorita Valeria, he dicho que usted debe tener acceso a una calculadora gigante, con 50 cifras, ¿no? Con pantalla larga. Esas calculadoras no venden acá, ¿ya? Puede comprar una en Taiwán o en Japón, importada, ¿no? Pero aquí no hay, ¿ya? Porque somos un país tercermundista. ¿Cómo? Porque somos un país tercermundista. No, porque acá somos cosas prácticas. En otros países se preocupan por algo abstracto, cosas que a nadie le interesan, pero yo sí. ¿Sí? Pero así como usted dice, un teléfono chancho, ¿conocen los teléfonos chanchos? Eso que ya no se usan.
Sí. Ya, busca un teléfono chancho y ahí hay calculadoras de 80 cifras. Los chanchitos tenían calculadoras gigantes, ¿no? O sea, todo el cuadro de la pantalla se llenaba de cifras cuando tú usabas la calculadora, ¿no? No sé si los teléfonos actuales también, ¿no? Pero ahí puedes hacer eso, puedes probarlo. Creo que un teléfono, No llegan ni a 20, profe. claro, es que el teléfono que tú tienes es muy moderno, pero los antiguos, ¿no? Los chanchos tenían más. Bueno, hablando de chanchos, no, ya es la hora, ¿no? Un descansito para que renueven energías y la siguiente, después del descanso ya hay que continuar, ¿no? Ya jóvenes, ahí paramos, ¿ah? Quédense reflexionando sobre esa diapositiva y ojo haciendo la búsqueda de una calculadora virtual que en internet sí haya. Ahí pueden buscar una calculadora, una Big Calculator, así le llaman en inglés, ¿no? Ya, nos vemos dentro de unos minutos.